Comenzar. Buenas noches, buenas tardes, por dicho. Hola Maylini, buenas tardes. Déjame conectar el micrófono porque no lo traigo el micrófono. Bien. Espero que sí me puedan escuchar ahí bien. Espero que estén bien. Con el favor de Dios. Antes de empezar, quisiera orar. Quisiera orar por la palabra. El tema es la justicia de Dios, siguiendo con la misma línea de los atributos de Dios o las excelencias de Dios. Señor, te damos gracias en esta tarde. Gracias por tu fidelidad y por tu amor, por tu bondad, por todo, Señor, lo que tú nos das, por el cuidado, Señor, que has tenido para con nosotros, con nuestras familias. Oramos, Señor, en este tiempo tan difícil para los familiares, las personas que han perdido a un ser querido, no solamente de esta enfermedad, sino de otra enfermedad, Señor, en nuestra ciudad. Te pedimos para que sea, Señor, tu salvación sobre cada familia. No permitas que ninguna persona, Señor, se vaya sin conocer del mensaje de vida eterna de Jesucristo, Señor. Rodéales de personas, rodéales de hombres, mujeres que realmente puedan transmitir tu palabra y que ellos puedan tomar una decisión, Señor. Porque están muchos están en el valle de la decisión, no han tomado una decisión, y oramos para que ellos puedan tomar una decisión conforme a lo que tú, Señor, has planeado para ellos. Bendice este tiempo, Señor, que vamos a estar hablando de tu palabra. Te pedimos para que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones, nos enseñe, nos redarguya, nos instruya, nos aliente, nos conforte también, Señor. Que podamos, Señor, seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento de tu Hijo amado Jesucristo. Oramos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, en esta tarde quería ver sobre la cuestión de la justicia de Dios o el atributo de Dios, que es sobre la justicia, aunque este es un atributo que aunque es muy notable en la palabra de Dios, pero la realidad es que es uno de los temas más evasivos que se pueda ver a través de las edades y con las personas. No es muy agradable hablar de la justicia de Dios, por lo general hablar de la bondad de Dios, del amor de Dios, de la gracia de Dios. Son temas que son más agradables y más comunes para que la gente pueda caminar. Sin embargo, es uno de los atributos que están en las Escrituras y Dios muestra una y otra vez estos atributos de su justicia, como lo veremos ahorita en la palabra de Dios. Y pues tenemos que hablar toda la Escritura, toda la palabra de Dios, porque así como Pablo decía en el libro de los Hechos, yo no he renunciado ni he rehuido de anunciarles todo el consejo de Dios. Así también debemos de ser nosotros, también nosotros cuando estemos con las personas, con aquellos que no han tenido una relación con Jesús, pues no solamente hablarles del amor de Dios, de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios,
sino también hablar desde la justicia de Dios, tenemos que hablar desde la ira de Dios, tenemos que hablarles del castigo de Dios y tenemos que hablarles del juicio de Dios. También son dos caras de la misma moneda, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hablarlo con toda compasión, con misericordia, con bondad y de acuerdo a lo que el Espíritu Santo a cada uno de nosotros nos vaya mostrando y nos vaya dando. Así que la justicia de Dios, su rectitud, que es otra palabra, es otro sinónimo de la justicia de Dios, la rectitud de Él, se ve claramente en relación con los hombres y busca que Dios, de alguna manera, al mostrar su rectitud, busca que los hombres se sometan a esa rectitud y que caminen en base a esa rectitud. Si no tuviéramos lineamientos para poder, en las calles, por ejemplo, los señalamientos, las indicaciones, pues prácticamente nos desviaríamos. Sin embargo, la rectitud de Dios son de alguna manera para mostrar el camino de cómo es Él y cómo el hombre, el ser humano, pues debe de conducirse. Aunque ahora pues prácticamente los que estamos en Cristo, los que hemos recibido el nuevo nacimiento o hemos nacido de nuevo por su gracia, pues ahora Dios demanda de alguna manera que caminemos en base a su rectitud que Él ha propuesto en su palabra. Esta rectitud de Dios es evidente en la forma en que Él actúa, porque Él actúa, todo lo que Él hace es conforme a su carácter, conforme a su rectitud. Si estamos hablando que Dios es santo, es que todo es santo. Si estamos hablando que Dios es amor, es que todo es, Dios es amor. No es que solamente tenga algunos fragmentos a veces que diga, ay, ahorita me voy a comportar como un Dios santo, mañana me voy a comportar como un Dios justo, pasado mañana me voy a comportar como un Dios lleno de ira. No, sino que todos estos atributos están contenidos en Él, prácticamente. Donde podamos ver a Dios o donde podamos, cualquier parte de Dios que podamos ver en todo su ser, vamos a ver rectitud, vamos a ver santidad, vamos a ver amor, vamos a ver compasión. Todos sus atributos están contenidos en Él. Es algo que no lo podemos comprender, no lo podemos asimilar, y cuando nosotros vemos algo como esto, sobre todo en los pensamientos de Dios que son revelados en su palabra, para nosotros son cosas que son incomprensibles. Sin embargo, uno debe de descansar en que parte de esto, de cómo sería, porque a veces podemos humanizar a Dios y decir, bueno, es que Dios es como yo y yo puedo, así como a veces yo estoy, esa persona o esa persona es muy amoroso, o esa persona es muy melancólica, o esa persona está llena de ira. A veces clasificamos a las personas en esos aspectos, pero a Dios no lo podemos clasificar en solamente un atributo, no lo podemos encasillar prácticamente. Por eso, cuando hablamos de los atributos de Dios, tenemos que ver todos los aspectos, pero están contenidos en el ser total de Dios. Y Él es el estándar para vivir una vida de rectitud. Cualquier cosa que nosotros queramos pensar, sentir, actuar o cómo conducirnos, pues necesitamos ver de alguna manera cómo Él se está conduciendo y cómo Él se dirige, cómo Él se expresa, y entonces nosotros caminar en base a esa dirección y a esos lineamientos que Él ya ha propuesto. Entonces, primero lo que tenemos que ver nosotros es que Dios es justo. Dios es justo, y para que sea justo, pues una de las razones es mostrar justicia. Pero la palabra justo, tanto la palabra hebrea como la griega, estos términos significan rectitud, justicia, corrección o excelencia moral de Dios. Siempre que veamos esta palabra, que Dios es justo, siempre tenemos que tener en mente que habrá rectitud en Dios, habrá justicia de parte de Él, siempre habrá corrección, pero esa corrección llevará de alguna manera a una excelencia moral que pueda exaltar el nombre de nuestro Dios. Por eso Él no va a ser de alguna manera contrario a sus principios, a lo que Él realmente es. Prácticamente todo lo que Él realiza es de acuerdo a su justicia. No hará nada por maldad, no juzgará o no cometerá algún error para que una persona sea juzgada mal, como tenemos en nuestras leyes o en nuestra sociedad,
que a veces nos damos cuenta de que hay jueces que son corruptos, que hay magistrados que están mal por la corrupción del hombre, del ser humano. Sin embargo, con Dios no podemos tener ese tipo de cosas. Sin embargo, lo único que podemos ver nosotros en las Escrituras es que el día de mañana, cuando las personas sean juzgadas por sus pecados, tendrán un juicio que será justo y juzgará realmente a los hombres como juez. Yo creo que esa es una de las partes donde no nos gusta y conciliar a nosotros o tomar en cuenta a nosotros, porque no nos gusta ver a Dios su justicia y mucho menos como juez. Pero la realidad de la palabra de Dios es que Dios va a hacer justicia y va a ser justo cuando Él esté juzgando a las naciones y cuando esté juzgando a las personas. Todo lo que Él diga, todo lo que Él haga, todo lo que Él realice será de acuerdo a la justicia de parte de Dios. Ahora el Salmo 7:9 dice lo siguiente. Dice: fenezca ahora la maldad de los inicuos, o sea, de los pecadores, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. O sea, cuando nosotros vemos en los principios de la palabra de Dios, y uno de los atributos que vimos en las Escrituras es que Dios es omnisciente. Eso trae descanso para nosotros como un Dios omnisciente, porque el Dios omnisciente conoce las necesidades personales mías, las luchas con las que estoy librando. Eso es bueno para mí como creyente, pero para el no creyente, Dios es omnisciente y sabe hasta lo más recóndito de sus corazones. Cuando leemos, por ejemplo, Romanos, creo que lo leímos el domingo, que dice que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme al Evangelio. Prácticamente Dios, como ese Dios omnisciente que sabe todo, que sabe que el hombre es pecador, va a permitir que lleguen a ese día de juicio, aunque sabe toda la situación del ser humano, lo llevará con justa causa para que tenga un justo juicio y esta persona pueda realmente presentar, si es que pudiera no presentar, pero no habrá nada que pueda hacer, ninguna obra que pueda hacer ese hombre o esa mujer al pararse delante de Dios, si no es a través del sacrificio de Jesús que está en nuestras vidas y que es lo único que los libra de la ira venidera. Entonces todos los decretos de Dios, sus palabras, sus hechos, son perfectamente justos. Eso nos tiene que quedar claro a nosotros. Dios no es injusto, Dios es justo en todo y eso nos debe dar absolutamente confianza de que sus juicios serán realizados conforme a su propósito. La escritura en Deuteronomio 32:4 dice, y Salmo 36:6 dicen algunas metáforas que de alguna manera describen la justicia de Dios o describen que Él es justo. Dice Deuteronomio 32:4 que Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él es justo y recto. Cuando nosotros leemos Proverbios en contraste con este versículo, leemos que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Vemos entonces que el camino de Dios, la línea de Dios, por donde el Señor va llevando y va trazando y va diciendo las cosas que tiene que realizar, prácticamente son totalmente contrarias a los caminos de los hombres. Por eso es que el hombre necesita a Dios para poder caminar rectamente. No es que Dios se una al hombre para que, el hombre haga lo que Dios debe de hacer. No, es al revés. Dios en su gracia nos toma a nosotros en nuestro desvío, de nuestro caminar desviado, de tal manera que podamos encauzarnos en los caminos de parte de Dios. Tú puedes ver esto en la vida cristiana, en los salmos ves por ejemplo en el Salmo 1, que este hombre del Salmo 1 no solamente pensó, meditó, primero dice que va caminando, que no anduvo en camino de pecadores, es un hombre que está activo, que está caminando, y en esta vida debemos de andar de alguna manera caminando, o caminamos en los caminos de Dios, o caminamos en nuestros propios caminos. El problema con el personaje del Salmo 1 es que este hombre
no solamente caminó en los caminos de los malos, sino que luego se separó y luego se sentó en la silla de los escarnecedores. Bueno, el texto no lo dice así, pero dice que no anduvo en camino de los malos, ni estuvo en silla de escarnecedores, pero prácticamente el caminar de muchas personas es ese, se empiezan a caminar en el camino de los malos, empiezan a meditar, pensar y de repente ya están sentados en eso, se hace como uno como ellos, contrariamente a lo que es Dios. Dios dice que Él es estable, que Él es la roca, su obra es realmente perfecta, todos sus caminos son rectitud, Él es Dios de verdad y sin ninguna iniquidad, Él es justo y recto. Ese es el Dios al que servimos nosotros, ese es el Dios al que adoramos nosotros. El Salmo 36, verso 6 dice, tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande, oh Señor, al hombre y al animal tú conservas. Entonces aquí describe el salmista como la justicia de Dios como un gran monte alto, de tal manera que podemos ver al menos dos verdades en este pasaje. La primera es que la justicia de Dios es inmutable, es eterna y no cambia. Esa no está dado a soborno o alguna, ¿cómo se llama? Una coerción que pueda traer para que podamos doblarle los brazos a Dios y decir, bueno, pues está bien, no pasa nada. No, la justicia de Dios se va a cumplir, querámoslo o no lo queramos nosotros. Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, lloremos o no lloremos, prácticamente no lo va a mover el sentimentalismo al Señor, porque Él ha dicho que la justicia de Dios es inmutable, es permanente para nosotros y no cambia. Dios no cambia. La segunda cosa es la veracidad de la palabra de Dios, que está cimentada prácticamente en la rectitud de su carácter. Lo que Dios dice, lo que Dios establece, se realizará tarde o temprano. Salmo 89, 14 dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. O sea, no solamente al estar viendo la palabra de Dios vamos a poder ver rectitud y vamos a ver los justos juicios de Dios o la justicia de Dios, sino que cuando vas más allá de esto, dice el salmista, vas más allá de esto, de este mundo, entonces tú podrás ver que el mismo trono de Dios prácticamente se ve el cimiento de su trono, que es justicia y juicio. Y no solamente describe eso, sino que dice misericordia y verdad van delante de su rostro. No hay tinieblas en Él, en el Señor no hay mentiras. Como Pablo mencionaba en la carta a los Romanos, antes Dios sea veraz y todo hombre sea llamado mentiroso. Entonces tenemos prácticamente un cimiento muy importante para nuestras vidas al saber que nuestro Dios es un Dios de justicia y de juicio. Ahora, esta justicia de Dios, al igual que la santidad, es trascendente, es decir, está más allá no solamente de nuestro entendimiento, sino sobrepasa infinitamente todas las demás. No hay persona que sea tan justa como el Señor. Eso tiene que quedarnos claro a nosotros. Hay personas que dicen, no, es que yo soy una persona muy justa, yo soy muy santo, yo soy muy entregado, pero como el Señor no hay igual, no hay comparación, no tiene rival Dios en este aspecto. Él es el único y prácticamente su justicia sobrepasa aún nuestro entendimiento, no lo podemos captar ni asimilar, simplemente lo podemos recibir por la fe. Pero prácticamente este Dios al que servimos no es un Dios que sea moralmente neutral o apático. Él ama prácticamente, aunque Él está estableciendo la justicia como una roca, Él va más allá de esto y dice que Él ama la justicia y aborrece toda injusticia. Damos gracias a Dios porque no es un Dios que se burla o se ríe cuando los pecadores cometen alguna maldad o cuando alguna situación
por ejemplo, que los niños estén sufriendo algún atropello, o que haya abortos, o que haya violaciones, o que haya asesinatos. No es un Dios que se ríe, no es un Dios que se sienta y está agradándose de eso. Es algo aborrecible para Dios. Es algo nauseabundo para Dios prácticamente. Él aborrece toda injusticia. Por eso, cuando leemos la escritura en el Salmo 7, 11 y 12, un versículo que no es popular, no es popular sobre todo en la iglesia cristiana, dice que Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. De hecho, quisiéramos muchas veces utilizar el corrector y ser editores de la palabra de Dios para quitar este versículo de las Escrituras, porque muchos no quisieran tocar este versículo. Pero la realidad es que nosotros no somos editores de la palabra de Dios. Nosotros somos simplemente repetidores de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es bien clara, diciendo que Él está airado contra el pecador todos los días. Dice, si no se arrepiente, Él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Hay algunos salmos que están, se les llaman los salmos de guerra, se llaman los salmos imprecatorios. No sé si alguna vez los has leído, donde David habla, Dios de las venganzas, ven y destruye los dientes de los perversos, quebrantaste. Entonces te quedas muy impresionado por el tipo de lenguaje que utiliza David en esos pasajes, pero es prácticamente Dios lo que va a hacer con los enemigos. Es lo que Dios va a hacer con los enemigos, y es prácticamente el corazón de Dios con relación al hombre pecador, que está contenido en las Escrituras. Por eso es porque Dios aborrece la maldad, y no creas que cuando el pecador está haciendo sus cosas, que Dios no está tomándolo en cuenta. Todo eso lo está tomando en cuenta para aquel día. Dice, tú estás atesorando ira para el día de la ira si no te arrepientes. Gracias a Dios que Dios no nos ha puesto a nosotros para ira, sino para salvación. Porque en este aspecto que estamos pasando, algunos de las iglesias o la iglesia cristiana, muchas veces podemos pensar que Dios está trayendo esta calamidad o esta situación para probar o tratar con la iglesia. En ciertos aspectos sí, tenemos que ser muy cuidadosos en esos aspectos. Sin embargo, Dios trata a su iglesia, pero no con el fin de destruir a la iglesia. Simplemente es para purificarla, refinarla de tal manera que la pueda preparar como esa iglesia o como esa novia que Él desea tener. Pero aquí lo que está hablando en el texto aquí, en el Salmo 7, 11 y 12, es prácticamente Dios que no es moralmente neutral o apático ante la maldad o el pecado del ser humano. Dios aborrece la justicia. Dios un día va a juzgar como juez justo a todos aquellos que no reciban el sacrificio de Jesús. El Salmos 11:7 dice, porque el Señor es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. De hecho, ninguna persona ha podido ver a Dios. Ninguna persona ha podido ver al Señor. Simplemente el unigénito del Padre, que dice que está en el seno, Él le ha dado a conocer. Él había visto el rostro de Dios y podía ver a Dios, y había visto a Dios, y podía de alguna manera mostrar la gloria de Dios con su vida. Sin embargo, no hay persona, ni Moisés. Dios dice que se volteó porque si Moisés miraba el rostro de Dios podía morir. Y dice que la escritura que vio la espalda de Dios. El ruego de Moisés era, muéstrame tu gloria. A veces lo decimos así con nuestro entendimiento tan limitado. Señor, muéstrame tu gloria, yo quiero ver tu gloria, y cantamos y está muy padre, está muy bien. Pero cuando vemos en las Escrituras que de alguna manera tenían un destello de la gloria de Dios, esa gente caía como muerto. Esa gente totalmente era derribada, porque no podían ver la gloria de Dios sin que no fueran afectadas
sus, sus emociones, su cuerpo, de tal manera que no podían estar en pie ante la presencia de Dios. Solamente aquellos que han recibido la justicia de Cristo en su vida pueden permanecer y verán el rostro de Dios. Lo más impresionante que nosotros podamos tener y la mayor acercamiento que podamos tener ante la presencia de Dios, aun cuando dice en el Salmo 27 David, donde dice: yo quiero estar en tu presencia y quiero contemplar tu hermosura, aunque lo hagan con el corazón de la fe, pero un día, ese día llegará, y un día estaremos contemplando el rostro de Dios en toda su magnitud y en toda su belleza. Por eso no es tanto lo que vayas a preguntar allá, no es tanto lo que vayas a estar allá, sino que el mismo Dios estará delante de nosotros, enjuagará, dice Él, toda lágrima. Imagínate todas las situaciones que podamos tener o algo, que lleguemos ante su presencia, pero veremos principalmente el rostro de Dios cara a cara. Es un privilegio mayor que pudiéramos tener. No es tanto que vayamos a ver dónde vamos a vivir, cómo nos va a tocar, conoceremos a otras personas. Eso es totalmente secundario. El punto es que a través de Cristo podemos estar, como dice aquí la Escritura, el hombre recto mirará su rostro. Segundas de Corintios 5:21 dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Esto es por la obra de Cristo. La justicia de Dios se atribuye a nuestras vidas porque nosotros hemos sido tocados y vía arrepentimiento nacimos de nuevo, y entonces la justicia de Dios es actuada en nuestras vidas. Y ya el Señor Jesús actuando en nosotros de tal manera que esa justicia garantice en nosotros que Él no hará nada malo para nuestras vidas. Es un gran consuelo para nosotros y es una gran esperanza saber que hemos sido salvados y su justicia ha venido a nuestra vida. Pero quisiera que viéramos un poquito acerca de la historia de la rectitud de Dios y de la justicia de Dios. Hay un pasaje en Génesis capítulo 18, en el verso 16 y 33. El contexto está hablando ahí de un caso del sobrino de Abraham, y la ciudad o las ciudades eran Sodoma y Gomorra. Algunos que leen sus Biblias pues se darán cuenta que era un tiempo donde la maldad estaba subiendo, de tal manera que Dios tuvo que mandar a unas personas, a unos ángeles, para que le dieran un reporte de la situación. Sin embargo, la maldad estaba tan terrible que mejor vamos a leer aquí el texto. Dice la Escritura en Génesis 18, verso 16. Dice: y los varones se levantaron de allí y miraron hacia con ellos acompañándolos. Y el Señor dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Dios, haciendo justicia y juicio, para que haga venir el Señor sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Dios le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante del Señor. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas, Señor. ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer todo lo que es justo? Entonces respondió el Señor:
si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar, mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no, no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y le dijo, quizás se hallaran allí 40. Y respondió, no lo haré por los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi Señor si hablare, quizás se hallaran allí 30. Y respondió, no lo haré si hallaré 30. Y dijo, he aquí ahora que he empezado a hablar a mi Señor, quizás se hallaran allí 20, no la destruiré. Respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor si hablare solamente una vez, se hallaran allí 10, no la destruiré, respondió, por amor a los 10. Este pasaje es muy significativo porque no había ninguna necesidad de que Dios intercambiara un diálogo con Abraham. No tenía por qué hacerlo. No tenía por qué hacerlo. La maldad era muchísima. Y como hemos visto, Dios aborrece el pecado. Dios aborrece la maldad. No se hace de la vista gorda. Sin embargo, Dios quería enseñarle algo a Abraham. Dios no solamente quería mostrarle a Abraham que él era justo y que sus juicios eran verdaderos. Sin embargo, quería tratar con el corazón de Abraham para que un día, al convertirse él en la simiente, o donde vendría la simiente en la cual se convertiría una nación, pudieran ellos también reflejar el carácter de Dios con esa justicia, con plena justicia. Realmente el clamor que estaba allí en Sodoma y Gomorra era no solamente agradable a Dios. Se nos dice en la escritura en 2 de Pedro que Lot oraba con clamor. A pesar de estar en un lugar impío, en un lugar pecador, que Dios aborrecía, pero prácticamente de los 50 no había ni siquiera 10. Solamente entendemos por la palabra de Dios que la familia de Lot fue la única que fue rescatada. Incluso la esposa de Lot fue también recibida en juicio porque ella volteó y se convirtió en estatua de sal. Pero prácticamente Dios estaba tratando de enlazar el pacto que Dios estaba haciendo con Abraham y había hecho con Abraham, de tal manera que todo eso estaba enlazado para mostrar su propósito y su gloria, pero su bondad, su amor, su cuidado, su protección, pero sobre todo su justicia a través de esta gran enseñanza que estaba recibiendo Abraham. No se compadeció de Sodoma y Gomorra, dicen muchos. Sí se compadeció porque Dios todavía estaba hablando con Abraham de alguna manera, si lo supiera. Dios sabía todo, Él es omnisciente, lo sabe todo. Pero prácticamente Dios quería tener todos los elementos para que Abraham mismo supiera y la gente supiera que el juicio que vendría era totalmente justo, era lo que necesitaba esa persona. No había arrepentimiento de esa gente. Es sumamente triste y está en los anales de la historia y están no solamente en las escrituras, sino también puedes ver a la cuestión arqueológica, donde están las ruinas o algunos vestigios de donde fue la ciudad de Sodoma y de Gomorra, pero que era como un testimonio del justo juicio de parte de Dios. También vemos nosotros, así como vemos el caso de Abraham, luego vemos en el caso de la nación de Israel, pues de Abraham salió Isaac, de Isaac Jacob, luego vinieron los 12, luego empezó a hacer una nación, entran a Canaán y de ahí empiezan los jueces, luego vienen los reyes, el reinado, y a través de todo esto pues hay ya una nación con toda su jerarquía, de tal manera que
se convierten en esa nación de Israel y Dios mostrando lo que deberían de hacer de acuerdo a su... Lo que hace Dios para esto es instruirles a través de la palabra de Dios. Dios les dio la palabra, su palabra, del aliento de su boca. Y por eso yo he dicho, cada vez que tú abres la Biblia, Dios es como si Dios abriera su boca, porque lo que tenemos en la Biblia es la palabra de Dios, es el aliento de Dios, porque estas fueron respiradas de parte de los hombres, estuvieran escribiendo, siendo inspirados, no porque ellos se agarraron así como los pintores que, ay, ahora me siento de esta manera y voy a pintar un cuadro. No, los hombres de Dios fueron realmente tocados, tomados de tal manera que el Espíritu Santo lo que les decía que eso registraran, eso lo hacían. Por eso es la inspiración de la palabra. La palabra, vemos muchas cosas que por ahí no están dichas en Génesis, en algunos aspectos de las Escrituras, y decimos, ¿por qué esto no lo dijo y acá y allá? Pero lo que trata la inspiración es que el Espíritu Santo dijo, bueno, esto es lo que quiero que quede registrado. Y así fue. Entonces Dios les dio su palabra, de tal manera que ellos pudieran caminar en base a la palabra de Dios, de tal manera que la gente no pudiera decir, bueno, pues que yo no sabía. Los lineamientos Dios se los dio sobre qué debe de hacer y qué no debe de hacer. Tú lo vas a ver a través de las Escrituras, lo vas a ver en Levítico, lo vas a ver en Deuteronomio, que es una repetición de la ley que se había dado. Entonces, vez tras vez, ves que Dios levanta a hombres para poder dar las Escrituras, y no solamente eso, sino para enseñar también la palabra de Dios. Vemos cómo Dios también muestra su justicia a la nación de Israel a través de sus promesas, cumpliendo las promesas. Si Él decía que los iba a alimentar, si Él decía que les iba a proveer, si Él decía que los iba a proteger, si Él decía que les iba a dar la victoria, Dios estaba mostrando su rectitud y su justicia a través del cumplimiento de su palabra, de su promesa. No tenemos nosotros un Dios que incumple las promesas. Yo creo que es una de las cosas que más nos molesta a nosotros como seres humanos, que una persona pueda venir y nos diga, oye, pues yo te prometo que el sábado a las 6 de la tarde voy a estar, y resulta que no llega el sábado, llega hasta al día siguiente, ¿no? Pero hemos tenido de alguna manera experiencia con gente que realmente no cumple las promesas, pero no así con Dios. Lo que Dios dijo, lo que Dios determina, eso prácticamente es. Y el pueblo de Dios tenía ese consuelo, ese confort prácticamente de que Dios cumplía sus promesas, aun cuando se las había dado a Abraham, aun cuando se los hubiera dado a Isaac, aun cuando se los hubiera dado a Jacob, Dios estaba cumpliendo sus promesas porque Él amaba a su pueblo y ama a su pueblo. También utilizaba su rectitud al juzgar a los enemigos de Israel, en la forma en que Él gobierna, que es una especie de forma en que, como Él lleva las cosas, quería que su pueblo caminara en base a esos lineamientos. Y el pueblo de Dios estaban caminando de alguna manera, pues sí, pues no, entre, como decimos, entre azul y buenas noches. Pero cuando leemos las Escrituras, por ejemplo, en el libro de Esdras y Nehemías, y dice la Escritura que llegan ahí, están en el templo, lo están reconstruyendo ese templo, Esdras y Nehemías, y de repente dice que encuentran el libro de la ley, y dice él, traigan el libro, y desde la mañana hasta la tarde empiezan a leer la ley, la instrucción de Dios y los lineamientos de Dios, cómo deben de ser llevados a cabo. Entonces podemos ver cómo la rectitud de Dios en Israel era muy clara, la forma para gobernar, ser protegido de sus enemigos y mostrando misericordia y compasión, pero sobre todo en cuanto a la salvación. Los profetas, que muchos de ellos fueron apedreados, los profetas que muchos de ellos fueron escarnecidos, muchos de esos profetas hablaron de la importancia
de que no solamente Dios era recto, sino que también el pueblo caminara en rectitud y en justicia. Cuando leemos, por ejemplo, Amós 5:21 al 24, dice: aborrecí, abominé sus calamidades, sus solemnidades, y no me complaceré en sus asambleas, y si me ofrecieren sus solemnidades y sus ofrendas, no los recibiré, ni miraré las ofrendas de paz de sus animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Y el pasaje más conocido que leemos del Antiguo Testamento en relación a la justicia es Miqueas capítulo 6, versos 6 al 8, donde dice: ¿con qué me presentaré ante Dios? Y adoraré al Dios Altísimo. Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de año. ¿Se agradará el Señor de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide el Señor de ti: solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. Dios tenía la intención a través de su pueblo, de la nación de Israel, que el pueblo mismo, al conocer el carácter de Dios, de su justicia, pudiera mostrar justicia a través de la revelación de su palabra y del entendimiento y la comprensión de lo que Dios quería hacer. Pero tristemente fue algo que no estaba sucediendo. Por eso llegamos al Nuevo Testamento nosotros y vemos que el conflicto más difícil que el Señor Jesús tuvo fue la disputa con los fariseos y los escribas, de tal manera que el Señor Jesús empezó a contrastar la enseñanza de los fariseos con la enseñanza de la palabra de Dios, porque el Señor no estaba dando una nueva ley, una nueva interpretación, una revelación fresca de la palabra, simplemente estaba dando la interpretación correcta, en el sentido correcto que se había dicho en Deuteronomio. Cuando ellos decían: no, pues nosotros no matamos, y Jesús dice: ustedes habrán oído a los antiguos: no matarás, pero yo te digo, cualquiera que guarde rencor contra su hermano ya es reo de juicio. Cualquiera que mira a una mujer, cualquiera que, y empieza el Señor Jesús a contrastar de tal manera que la justicia de ellos, que pensaban que era muy alta, prácticamente estaba por debajo de la justicia y de la rectitud de Dios. Por eso el Señor en Mateo capítulo 5, nosotros vamos a ver que vez tras vez el Señor está diciendo: bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los misericordiosos, porque realmente el Señor no estaba viendo dichosos ni bienaventurados en el pueblo de Israel. Y se atreve el Señor a decir en Marcos capítulo 5, verso 20, les dice: porque les digo que si su justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Imagínense el nivel de justicia que tenían ellos, los ayunos que hacían, las obras que realizaban, eran totalmente muy elevadas prácticamente. Sin embargo, para Dios no eran del todo agradables. Y dice Jesús: si ustedes llegan a ese nivel, aún así de ese nivel, no les va a alcanzar para lo que es la verdadera justicia, la verdadera rectitud. Ustedes nunca lo pueden cumplir. Los fariseos creen que son por sus propias buenas obras, ellos creen que es en su propia justicia, pero yo estoy ofreciendo la justicia a través de mi propia vida. Y eso es lo que sucedió en la cruz del Calvario. Eso es lo que se conecta al Evangelio cuando nosotros vemos la palabra de Dios, cómo el Señor Jesús hace realmente la obra maravillosa de salvarnos de nuestros pecados, y su justicia es atribuida a la nuestra, como dije anteriormente. Esa es la buena nueva del Evangelio.
Esa es la salvación por gracia que se ofrece a todos los pecadores, de que nosotros no podremos por nuestras propias vidas tener una rectitud que pueda realmente en nuestras propias fuerzas agradar a Dios, en nuestra propia justicia. Necesitamos una justicia superior, mucho mayor que la de los fariseos, de tal manera que solo podemos encontrarla en el Señor Jesús. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Le rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliate con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Prácticamente está contenido en esta escritura lo que he estado hablando. Somos reconciliados con Él, somos aceptos por medio de Él, pero no solamente eso, sino que fuimos hechos justicia de Dios en Cristo. Gracias a Dios. Y todas aquellas personas que están incluidas en Cristo tienen la justicia de Dios, y ahora Dios demanda no solamente que conoces que Dios es recto, que Dios es justo, que está su justicia, sino que has recibido la justicia de Cristo y la salvación de tus pecados y el perdón, la vida eterna. Pero ahora debe de haber una respuesta a esta justicia de Dios. Lo primero que debemos de hacer nosotros es vivir justamente ante Dios. Si hemos nacido de nuevo, si recibimos esa justicia por la fe, necesitamos vivir justamente ante Dios. Primera de Juan 2:29 dice: si sabes que Él es justo, sepan también que todo aquel que hace justicia es nacido de Él. Es decir, no ganamos una posición ante Dios cuando hagamos alguna justicia o practiquemos alguna justicia, simplemente cuando lo estemos haciendo, que es evidencia de lo que ha sucedido dentro de nuestro corazón y es evidencia de que hemos nacido de nuevo. Prácticamente estamos dando fruto, esa sería la palabra, ¿no? Dando fruto para que se refleje lo que está pasando o que ha pasado en nuestros corazones. Y la escritura que más de alguna manera se acerca, hay varias escrituras, pero hay una escritura que se acerca a esto, es lo que está en Efesios 4:22 al 24. Y Pablo está hablándole a la iglesia de Éfeso, una iglesia madura, una iglesia que es considerada como una de las iglesias más espirituales, más maduras. Y Pablo menciona algunas cosas aquí que nosotros debemos de realizar. Dice en el versículo 24, bueno, del 22. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Lo primero que debemos de hacer ahí es despojarnos del viejo hombre. Eso es la manera, las formas que nosotros teníamos y acciones que eran pecaminosas en nuestras vidas. De tal manera que a veces decimos, bueno, lo va a quitar. Para hacer un ejemplo más, no es que yo voy a dejar de tomar, voy a dejar de tomar cuando Dios me lo quite, o voy a dejar de fumar cuando Dios me lo quite. La realidad es que la obra de la salvación es una cosa, es obra totalmente de Dios, pero hay una responsabilidad que nos toca a nosotros, no en cuanto a la salvación, pero sí debe de tocarnos en cuanto a la santificación. De tal manera que nosotros, por medio de la obra del Espíritu Santo, si entendemos el contexto, entendemos que por obra del Espíritu Santo en nuestra vida, Dios nos da la capacidad para que nosotros también tomemos esa decisión y nos deshagamos de las acciones que son pecaminosas. Chisme, crítica, sarcasmo, hábitos pecado prácticamente que están ahí, que nos están estorbando para que podamos comportarnos como hombres y mujeres justamente delante de Dios. El versículo 23 dice que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente. Esto viene con lo que está pegado con lo que dice Pablo en Romanos 12, que nosotros debemos no conformarnos a este mundo, sino renovarnos, sino transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Es decir, que la palabra de Dios
tiene que venir a nuestra mente de la palabra de Dios. Más de estar meditando en los problemas, más de estar meditando en las circunstancias, debemos de estar en la palabra para estar renovando nuestro entendimiento. De tal manera que hay un cambio en la forma en que voy a expresarme, hay un cambio en la forma en que me voy a conducir y dirigir, porque hay una renovación en mi entendimiento. Versículo 24 dice, y vístete del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ese es el carácter prácticamente del hombre y la mujer de Dios que ha sido parte de él. Nosotros tenemos ese entendimiento y esa comprensión de su justicia, pero el Señor está haciendo su obra en nuestro corazón de tal manera que podamos tener la libertad para podernos despojar. Antes no podíamos despojarnos, antes no podíamos renovarnos y mucho menos vestirnos del nuevo hombre. Prácticamente es todo obra de parte de Dios para nuestras vidas. La segunda cosa que debemos de hacer es vivir con gran confianza en Dios. Si Dios es justo y es justicia, se nos dice el Salmo 92:15 que es para anunciar que el Señor mi fortaleza es recto y que en Él no hay injusticia. Se nos dice también que Dios es de verdad, ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. De tal manera que nosotros tenemos confianza cuando nosotros estemos confiando. Nos podremos parar ante su presencia con la seguridad y con la confianza. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, en Apocalipsis, dice el Señor que Él va a derramar contra la ira de Dios, contra la ira del Cordero. Pregunta, ¿quién podrá estar en pie? Solamente aquellos que han sido redimidos por el Cordero podrán un día pararse ante la presencia de Dios. No por sus méritos, sino por los méritos de Cristo. Gracias a Dios. Gracias a Dios. La tercera cosa es que debemos vivir una vida de adoración. Yo he mencionado que estos atributos de Dios deben de llevarnos no solamente a una comprensión de Dios que es muy limitada porque es poco lo que vemos, pero de alguna manera debe de llevarnos a una comprensión de Dios, a un entendimiento de Dios, y lo segundo que debe de llevarnos es a una doxología, o le llaman adoración hacia Dios. Si el entendimiento, tu comprensión, tu conocimiento de Dios no te lleva a adorarle, no lo estás entendiendo, no estás comprendiendo la palabra de Dios. Y necesitamos nosotros comprender que todo lo que estamos viendo es para decir, tú eres justo. Yo necesitaba la muerte, o sea, lo que yo merecía era la muerte. La paga del pecado es la muerte, pero en la justicia de Cristo, ahora soy justo por tu gracia. Eso debe de llevarnos a la adoración y decirles, gracias Señor, te alabo, te bendigo, me alegro porque, como dice, alégrense los cielos y gócese la tierra, brame el mar, regocíjese el campo, porque el Señor vino a juzgar a la tierra, juzgará al mundo con justicia, pero fue hecho en la cruz del Calvario. Gracias Señor. Por eso es que debo de vivir una vida de adoración, más que ver todas las circunstancias, de donde he sido librado de la profundidad de mis propios pecados. Y por último, el cuarto es que debemos proclamar a otros la justicia de Dios. El Salmo 61:15 dice, mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día. Aunque no sé su número, vendré a los hechos poderosos del Señor. Haré memoria de tu justicia, de la tuya sola. Yo creo que una de las cosas que
más necesita la gente en estos tiempos no es tanto la comprensión, el amor, que es parte fundamental, pero lo más importante que necesita la gente es conocer la justicia de Dios en Cristo Jesús, porque en la justicia de Dios tú vas a poder ver el amor de Dios, vas a ver el aspecto cuidadoso de Dios, el, la omnisciencia de Dios, vas a ver los atributos de Dios en sí mismo, en la justicia de Dios, no puedes separarlo, pues, de tal manera que la gente pueda conocer cómo a través de la justicia de el Señor perdona, perdona los pecados. No es tanto que la gente pueda solamente sentirse bien, sea librado de los problemas, sino que ha sido algo mucho más profundo, más terrible, que ninguna persona puede librar, que solamente el perdón de los pecados. Por eso debemos proclamar con nuestra boca publicar su justicia y sus hechos a todos los hombres, a todas aquellas personas, porque Dios nos ha puesto para que seamos como, como esas lumbreras, y tal y como dice Pedro, y con eso termino, mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, o sea, comprado por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Las virtudes son los mismos atributos de Dios. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora has alcanzado misericordia. Estamos en esta tierra para ver la rectitud de Dios, la justicia de Dios, para recibir la justicia de Dios, pero también para vivir la justicia de Dios y proclamar la justicia de Dios a tantos que aún no le conocen. Debemos de preguntarnos nosotros si hemos realmente recibido la justicia de Cristo en nuestras vidas, si se refleja realmente el fruto de justicia en nuestras vidas como una evidencia de lo que sucedió en nuestros corazones, o aquello que decimos creer, proclamar. Mi vida realmente se caracteriza por una vida de adoración, de gratitud, por su justicia, por su proclamamos tú y yo acerca de esa justicia de parte de Dios. Son cosas que nosotros tenemos que meditar, son cosas que nosotros tenemos que reflexionar, pero tú tienes que hacerlo esto a solas, en un momento de quietud, cuando estés pues antes de dormir, tú te pongas a cuentas con el Señor. Porque la realidad, nada de esto tiene sentido lo que estamos leyendo, si solamente estamos para oír una buena plática. Yo sé que no es así, pero si no hay algo práctico y no nos lleva a una reflexión y a un caminar en el Señor, no podremos crecer y nuestro crecimiento no avanzará para entender al Señor y comprender al Señor y amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos, o tal y como Cristo nos amó, que sería la más profunda. Señor, te doy gracias en esta noche por tu infinito amor, Señor. No me canso de agradecerte, de darte gracias, principalmente por revelarte a nuestras vidas como ese Dios justo. Eres tan maravilloso, Señor, que muestras tus planes, tus propósitos. ¿Por qué no nos dejas a la deriva, Señor? Sino que en todo momento tú, Señor, tu cuidado, tu dirección, tu palabra. Y ahora tu Santo Espíritu, Señor, redarguyéndonos, tratando con nuestras propias obras que son como trapos de inmundicia, Señor. Pero la obra de Cristo, la justicia de Cristo, ha sido atribuida en la cruz del Calvario para todo aquel que cree, para todo aquel que se arrepienta y viene humildemente a la cruz. Señor,
Trata con nuestros corazones si realmente no hemos sido humillados en ese aspecto. Y Señor, si ya has hecho esa obra maravillosa en nuestras vidas, permítenos caminar, Señor, momento tras momento en esa rectitud, esa justicia, por la obra que tú has hecho en nosotros. Que la evidencia en nuestras vidas sea un caminar que te agrade, que te glorifique, Señor. Pensamientos, palabras, obras, que realmente nuestras motivaciones sean movidas por la justicia de Cristo. De tal manera que nos lleve a esa doxología, a esa adoración, de exaltación y regocijarnos en todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, que los momentos podamos tener, Señor, de poder contemplar la maravillosa obra de tu Hijo en la cruz, Señor. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Jesucristo. Que esas palabras puedan impactar nuestros corazones, que puedan quebrar nuestros corazones para que podamos realmente proclamar tu justicia, tu palabra a tantos que aún no te conocen, Señor, a tantos que están, Señor, con necesidad de tu gracia y de tu amor, Señor Jesús. Gracias por tu obra. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Bendice sus vidas, sus familias, Señor. Guárdalos, Señor, en estos tiempos tan duros, tan difíciles. Provéeles, Señor, de lo necesario, Padre. Que no haya escasez en su alacena, Señor. De tal manera que tu provisión y tu bendición que tú traes sobre sus vidas, Señor, sea para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por sus vidas y gracias por la obra de tu Espíritu, Señor, que estás haciendo en nosotros. Amén. Amén. Pues buenas noches. Que Dios los bendiga. Nos vemos el domingo a las 11. Un abrazo virtual para todos.